Bueno, continuamos aquí en El Mirador en Mix FM con nuestra mesa de análisis político. Voy a empezar saludando a Mario Iglesias, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Empiezo por ti porque voy a hacer dos preguntas municipales, ya que tenemos a concejales de los dos principales ayuntamientos de Torrelavega. Quiero hacer dos preguntas de actualidad municipal, así que por eso quería empezar para avisarte. Saludo a Miguel Ángel Vargas, que es parlamentario, o sea, es miembro del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria y concejal y portavoz del Grupo Municipal Popular de Torrelavega. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Parece que nos vamos a tener que apretar el cinturón los torrelaveguenses. Pues sí, es lo que venimos denunciando precisamente desde el Grupo Popular, esa mala planificación y esa mala gestión económica que se está haciendo en el Ayuntamiento de Torrelavega, que no es nueva, pero sí que es verdad que al reactivarse las reglas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda, lo que pone es contra el espejo cuál es la realidad de las cuentas municipales, donde ve un superávit de 17 millones, ahora este año alcanzaremos una línea de crédito, es decir, deuda por valor de 15, y realmente ni un solo proyecto relevante. Y eso quiere decir que hay mucho gasto superfluo que nos está recortando, y que ahora precisamente la ley es la que va a obligar a que Torrelavega se apriete el cinturón. Lo que está por ver es si realmente políticamente se entiende que es necesario reducir ese gasto superfluo o reducir otras cosas de mantenimiento, como estamos viendo, para mantener ese gasto superfluo que parece ser que interesa a los partidos que están gobernando. ¿Crees que los ciudadanos lo vamos a notar? Ese apretarse el cinturón, no sé si en subida de impuestos, en bajada de servicios, no sé en qué, pero... Pues lo suyo sería que no. Lo suyo sería, o sea, es posible que no lo notemos. Sí, realmente hay una concienciación y se reduce, como digo, ese gasto superfluo. ¿Qué ocurre? Que mucho me temo que sí, porque se va a traducir en más subida de impuestos para obtener más recursos y seguir manteniendo ese nivel de gasto, y en el caso de reducir, pues se reducirán de cuestiones necesarias. Ahora estamos viendo cómo el simple mantenimiento de parques, de bancos, de jardines ya se ha privatizado también, porque como hay una precarización del trabajo, cada vez hay un mayor número de interinos. Yo creo que es de los propios o de los únicos ayuntamientos que después de la ley de estabilización y convocar todo el proceso tiene más tasa de temporalidad y de interinos que antes del proceso. Entonces estamos hablando de que se va a reducir, en el caso de que haya que reducir finalmente, se va a reducir de lo que los ciudadanos ven en el día a día, de los servicios públicos, de su calidad de los servicios públicos, en vez de todo aquello que todos los ciudadanos de Torrelavega, cualquiera de ellos, podría enumerar una lista de proyectos, de actuaciones que se han realizado y que son absolutamente prescindibles del día a día de los ciudadanos. Saludamos a Kerwin Martínez, que es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander. Kerwin, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Un placer estar aquí, como siempre. Te pregunto por esa propuesta que habéis hecho de un plan integral para abordar el problema de la vivienda en Santander. Sí, la propuesta no es tanto como un plan integral, sino que forma parte de un conjunto de propuestas que nosotros aunamos bajo ese epígrafe, ¿no? De un plan integral, abordar el problema a todos los niveles y en todos los frentes, porque es un problema de los que entendemos que es más acuciante y más urgentemente necesitan una solución. En concreto, lo que llevamos a este pleno es una propuesta muy específica, a elaborar un mapa de vivienda vacías. Entendemos que uno de los principales problemas de la vivienda es la falta de oferta y al mismo tiempo observamos con datos del ICANE que en Santander casi el 10% de la vivienda total es vivienda vacía. Esto viene también de la mano de una propuesta que se ha sacado de la manga de manera absolutamente extravagante el Partido Popular, de elaborar una especie de estadística que no se sabe muy bien ni cómo ni en base a qué, de las ocupaciones, o sea, de los ocupas. Entendemos que lo que es una ocupación se hace sobre vivienda vacía. Le proponemos al Partido Popular matar dos pájaros de un tiro. Elaboremos un mapa de vivienda vacía y ya, si ustedes quieren, a partir de ahí indexar aquellas que puedan estar en una situación de ocupación ilegal. Y al mismo tiempo, sí nos parecía también más interesante elaborar otro tipo de registro, que es el de demandantes permanentes de vivienda pública en Santander, porque la única información que tenemos a este respecto es la que se recaba cuando tiene lugar un sorteo, el sorteo de viviendas públicas, ¿no? Y nos parece interesante para tener una foto más o menos realista y constante de cómo está la demanda de vivienda pública en Santander. Y esa moción lleva una tercera propuesta, que es algo que ya hicimos hace casi un año, que es elaborar un estudio propio sobre los pisos turísticos y el impacto real que tienen sobre este conjunto de la problemática de la vivienda. Un estudio que cuente no solamente con los pisos regulares o que funcionan de manera regular, sino que también a través del mapeo, rastreo de los portales inmobiliarios, aquellos que siendo irregulares se ofertan igualmente, ¿no?
Ujú. Vamos con el pleno, porque a mí, por lo menos para mí, ayer, lo más importante, lo más destacado fue esa votación de moción que llevaba el grupo parlamentario regionalista, en la que PSOE, PRC, Vox y el concejal no adscrito apoyaron, el PRC evidentemente porque era el proponente, sobre los proyectos de parques eólicos que hay en la comarca oriental de Cantabria. Empiezo, si te parece, por Mario Iglesias, ya que apoyaba esa moción regionalista. Mario. Sí, es una moción que venía de la interpelación al consejero del pleno anterior. Del pleno anterior, en el que, bueno, si el consejero hubiera respondido un poco más de lo que se le preguntaba, pues probablemente no hubiera hecho falta que en este caso el Partido Regionalista hubiera presentado esa moción. De hecho, nosotros no teníamos la moción subsiguiente a la interpelación de la semana pasada, precisamente porque, bueno, acabó el debate ahí en la interpelación y en la propia interpelación y ya está. Esto de los proyectos eólicos, bueno, nosotros es que nuestra postura desde el Partido Socialista de Cantabria, lo que defendemos es que es necesario antes de nada, yo creo que hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? Antes de decidir, evidentemente hay que hacer informes técnicos desde la Consejería de Medio Ambiente, si son parques de determinado tamaño, pues desde el Estado. Pero nosotros lo que creemos es que antes de empezar la casa por el tejado hay que empezar los cimientos. ¿Y los cimientos qué es? Pues aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio, el famoso PROT, que se lleva hablando durante tantos años, y creemos que antes es la herramienta que debe planificar dónde se pueden ubicar esos parques eólicos y dónde no. Porque por situar, que el PROT, que igual la gente no sabe lo que es el Plan Regional de Ordenación del Territorio. Lo decía por situar al oyente, que igual dicen que es eso del PROT. Efectivamente. Entonces, igual que un municipio, la herramienta urbanística más importante es el Plan de Ordenación Urbana, y en muchos, precisamente, hay muchísimos problemas porque no se acaban de aprobar los planes de ordenación urbana de los municipios. Y, por ejemplo, en el mío se están utilizando las normas subsidiarias de 1987, creo. Entonces, estamos hablando de hace prácticamente 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en 1987 se aprobaron esas normas subsidiarias, la situación urbanística y de crecimiento y de planificación de crecimiento del territorio y del urbanismo de mi municipio no tenía nada que ver con las necesidades de 40 años después, de dónde se tienen que ubicar las empresas, de los polígonos industriales, de dónde se puede urbanizar o dónde puede haber terrenos para instalaciones deportivas. No tiene nada que ver. Igual entonces había un pabellón y ahora tiene necesidad para 7, ¿no? El municipio. La población va creciendo, etcétera, etcétera. Y entonces hay que planificar por dónde se crece. Y en los eólicos entendemos que lo mismo, que debe haber un plan regional de ordenación del territorio, un PROT, donde se planifique, donde ya esté estudiado dónde se pueden y dónde no se pueden. Y luego, la segunda cuestión importante es que el territorio, la gente que vive en el territorio, juntas vecinales, yo que además he sido pedáneo de una junta vecinal durante mucho tiempo, y los ayuntamientos tienen que estar de acuerdo, porque no le puedes poner si toda una junta vecinal, todo un pueblo está en contra de que le pongas ahí. No solo es que le pongas 150 metros de altura de las aspas, ¿no? del molino, que 150, ayer Pedro Hernando hacía una similitud, decía que el pirulí de Peñacabarga es 5 veces más pequeño que uno de los molinos que se pretenden instalar en la zona oriental de los parques eólicos de los que se hablaba ayer. Entonces, nosotros creemos que tiene que estar en consonancia con lo que quiere la gente del territorio, que es el que vive allí todos los días. Y poner unos eólicos no solo es poner los molinos, es que también tiene que hacer desmontes, es que tiene que hacer carreteras, es que tiene que movilizar mucho terreno y evidentemente eso afecta al territorio de la zona. Entonces, estamos a favor de las energías renovables, como no puede ser de otra manera, pero no en todos los sitios, y creo que eso tiene que estar planificado. Miguel Ángel, por cierto, a mí me sorprendía en el anterior pleno que nos decía el consejero Arasti que estamos, dio las cifras, ahora no lo recuerdo, al borde casi ya de los vatios que se pueden generar en eólico, que no hay mucho margen para conceder. A mí era un dato que me sorprendía, ¿eh? Sí, por desconocimiento, evidentemente, claro. Sí, porque no nos olvidemos que precisamente lo que se trataba ayer en el Parlamento, estamos hablando de parques eólicos,
no por el tamaño que, por ejemplo, de los que hemos visto o os he hablado anteriormente, que corresponden a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y que corresponda su autorización a la Comunidad Autónoma de Cantabria quiere decir que en producción energética es bastante más reducido. Los que hemos visto del escudo, por ejemplo, el de Corus, que también se ha debatido bastante, son de competencia estatal. Y eso sí que suponen, y eso es una tramitación que ya está bastante más avanzada. Y que no con computa, informes, y con que no informes computa para los desfavorables de megavatios de Cantabria, entiendo. no, eso es, pero que eso, digamos, ya está en tramitación o ya está incluido en ese supuesto, porque son los grandes. Estos, aunque es verdad que supone, son de una capacidad de producción bastante más pequeña. Por eso tampoco difiere mucho esos sobre el total lo que está pendiente. Lo que sí me gustaría de la exposición que has hecho y de que ha hecho el compañero del Grupo Socialista, de Mario, es puntualizar varias cosas. Primero, lo que no se puede es, de manera sistemática, cuando se pasa a la oposición, mantener un discurso de energías renovables sí, pero te pones a mirar punto por punto y en ninguno le parece bien. Es decir, entonces, ¿cuál es el discurso? Sí, ir cerrando centrales nucleares, ir apostando por las renovables, pero en mi territorio no. Si todo el mundo hiciese lo mismo que mantiene el Grupo Socialista en Cantabria, ¿dónde habría renovables en España? No he dicho eso, entonces, yo no he dicho que no se haya que... Cada uno de los plenos donde se ha hablado de un parque eólico, el Grupo Socialista ha votado en contra de que se instale o de que se autorice. En cada una de las votaciones que hemos tenido, en Corus, estamos hablando de Piruquito, estamos hablando ahora de... Entonces, eso primero, pues hay que ser congruentes. Segundo, hay que ser responsables. Hay que ser responsables y la decisión que se tome tiene que venir avalada por los técnicos. ¿Qué ocurre? Que en 2008, 2009, 2010 se aprobó en Cantabria, gobernando también los socialistas con el Partido Regionalista, un plan eólico de Cantabria. ¿Qué ocurre? Que se hizo tan mal que la justicia lo anuló y Cantabria de hoy todavía sigue pagando indemnizaciones por esa mala gestión porque no se avalaba técnicamente ese plan eólico de Cantabria. Lo que defendemos desde el Partido Popular, por eso la abstención, no solo ayer, que no es ni a favor ni en contra, la abstención del Grupo Popular ayer, como en las veces que se ha planteado pues con Corus, con otros parques eólicos, independientemente de que sean competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma de Cantabria, desde el Grupo Popular lo que decimos, ahora está en tramitación, hay fase de alegaciones, los ayuntamientos que lo deseen también pueden manifestarse, la sociedad civil, y los técnicos competentes del Gobierno de Cantabria tienen que hacer esos informes. Una vez que esté todo estudiado, todos los informes encima de la mesa, habrá que tomar una decisión y el Grupo Popular tomará esa decisión. Pero no nos olvidemos que estamos en una fase de elaboración de esos informes. Entonces, no podemos tomar una decisión de sí o no sin saber el contenido de esos informes. Hay que ser responsable y tomar esa decisión y por eso nos hemos abstenido, porque ni estamos a favor ni en contra. Estamos a favor de si es técnicamente viable, no tiene un impacto ambiental elevado, pues sí hay que apostar por las renovables. A Cantabria le hace falta, lo que no consiguieron otros, pues nosotros vamos a intentar. No de cualquier manera, ni a cualquier precio, ni en cualquier lugar. Pero eso lo tienen que decir unos técnicos. Si hay impacto ambiental, impacto visual también es otro aspecto. Pero no desde un escaño un diputado puede tomar esa decisión. Es la postura responsable que nosotros defendemos. Sobre el PROT, para el que no lo conozca, es un documento que lleva un trabajo, es un documento muy complejo para poder sacar adelante. Se está trabajando y hay un compromiso de que esta legislatura exista. Que de un día para otro nos cambiamos la chaqueta de gobierno a oposición, como hace el Grupo Socialista, y exija que se apruebe ya, pues que si ustedes no fueron capaces en 8 años, den un poco de tiempo a que el gobierno, que está trabajando en ello, ustedes lo saben, les consta, lo saque adelante. Lo que sí que hay que puntualizar, y acabo ya con esto sobre este tema, es que no solamente podemos hablar del PROT a la hora de establecer dónde sí y dónde no establecer un parque eólico. Mario igual se le olvida que la pasada legislatura no fueron capaces de aprobar el PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio, pero sí aprobaron un mapa de exclusión eólica. Un mapa de exclusión eólica que el Gobierno de Cantabria la pasada legislatura aprobó diciendo en qué zonas se podía instalar parques eólicos y en cuáles no. Precisamente todos los que tanto el Partido Regionalista como el Partido Socialista esta legislatura llevan al Parlamento para oponerse a ellos, no fueron incluidos esas zonas en ese mapa de exclusión eólica. Es decir, en su propio mapa que ellos aprobaron, dijeron que sí. O no lo calificaron como excluido de zona eólica. En cualquier caso, yo creo que la responsabilidad está, lo hemos demostrado, el Gobierno de Cantabria se ha opuesto, por ejemplo, al parque de Corus por su impacto visual, pero no porque hay un posicionamiento de me gusta, me apetece, me parece más bonito, más feo, sino porque técnicamente
los informes que obran en Poder Gobierno de Cantabria dicen que tiene ese impacto. Por lo tanto, desde el Gobierno y desde el Partido Popular nos oponemos. Pero no porque por capricho o porque nos parezca mejor o peor, sino porque técnicamente está argumentado y es defendible esa oposición. Sí, Mario. Vamos a ver. Evidentemente el PROT, que es ese instrumento de planificación, también va con informes técnicos, como bien sabes y como no puede ser de otra manera. Pero no podemos comparar el PROT, que como bien ha dicho Miguel Ángel, es un documento muy extenso, con mucho trabajo detrás, que no se aprueba de hoy para mañana ni de un año para otro. Pero nosotros, insisto, creemos que la casa tiene que empezarse por los cimientos y que tenemos que apostar todos por aprobar, por trabajar en un PROT para los próximos años, para las próximas... pero que no va a durar para 5 años ni para una legislatura, va a durar para unos cuantos años. Entonces, habla de un mapa que aprobó una consejería, que aunque independientemente de que nosotros no tuviéramos del Partido Socialista las competencias en esa materia, efectivamente formábamos parte de ese gobierno, pero un mapa no puedes compararle... Primero, no tiene efectos vinculantes ningunos, como bien sabe el señor Vargas, y segundo, bueno, Miguel Ángel, que nos vamos a tutear, que no sé por qué. Y luego, el PROT, evidentemente sí. No puedes comparar una cosa con la otra. No puedes comparar un folio con la Biblia entera. Pero a falta de PROT, pero no tiene, un argumento jurídico puede ser... Pero no tiene efectos vinculantes ni efectos jurídicos, porque no está aprobado. Es un mapa y punto, nada más. A partir de ahí, nosotros lo que apostamos es por como en todas las cosas. Ayer hablaba de turismo y utilizaba siempre la misma palabra, que hay que mantener ese equilibrio. Y en el caso de las energías, hay que mantener un equilibrio entre un tipo de energías y el otro tipo de energías. Tenemos que convivir ambas y poco a poco pasar más a unas que a otras. Pero de hoy para mañana no se puede hacer todo, porque el que diga lo contrario está mintiendo o sabe poco de lo que está hablando. Pero hombre, yo creo que estás conmigo, Miguel Ángel, y tú sabes un poco de esto, en que la herramienta esencial es el PROT. ¿Que exigimos que se apruebe mañana? No, somos coherentes. ¿Que nosotros estuvimos en el gobierno unos cuantos años? Por cierto, vosotros también estuvisteis 4, no vosotros, tu partido, estuvieron 4 años en el 2011 a 2015, que parece que se os olvida habitualmente cuando decís que los últimos 20 años estuvisteis gobernando y además teníais la Consejería de Medio Ambiente, que por cierto podemos hablar de Aguayo y todas esas cosas, pero lo vamos a dejar para otro debate. Sí, pero en definitiva... Pero el problema es que mientras no haya PROT, tú tienes que resolver las solicitudes de instalación. Y evidentemente tiene que haber informes técnicos como en cualquier expediente del Gobierno de Cantabria. Pero ¿qué postura política tiene el Partido Popular? Cumplir la legalidad. Pero cumplir la legalidad la tiene que cumplir todo el mundo que pasa por la calle y todos los partidos políticos y cualquier gestor. Faltaría más que no cumplir la legalidad. Entonces, si los informes son favorables, déjame terminar. Lo apoyaríais. Déjame terminar. Una cosa es que los informes técnicos sean favorables y luego, en este caso, además, hay otra cuestión. Es que aquí se está tratando 4 parques o 5, no sé exactamente cuántos eran, como de manera individual, porque si se trataran como conjunto cuando estén prácticamente pegados, tendría que informarse el gobierno central, y este no es el caso. Esa es una de las cosas en las que no estamos de acuerdo, que se informen de manera individual. Se tiene que informar como todo un conjunto, eso para empezar. Y luego, insisto, el PROT. A partir del PROT, hasta que no tengamos PROT, que evidentemente pues hay que seguir funcionando. Pero como idea fundamental, el PROT. Y eso es una decisión política, porque no te puedes escudar en los informes técnicos y en la legalidad, porque evidentemente eso la tiene que cumplir todo el mundo. A ver si solo la va a cumplir el consejero del PP que está hoy y los anteriores no, ¿o cómo? Entonces, yo creo que en base a los informes técnicos, pero la decisión política, ¿cuál es? Porque aquí en el Parlamento tomamos decisiones políticas, ¿o no? ¿Cuál es la decisión política? ¿Cuál es la idea del Partido Popular en el tema de los eólicos? Lo hemos dicho hasta la saciedad, apostar por las energías renovables, que en Cantabria haya energías renovables como los eólicos, pero siempre y cuando no causen un impacto ambiental, medioambiental, paisajístico. Y en el caso de estos... Pues habrá que esperar que dicen los informes si existe o no existe ese impacto. Es a lo que decimos. ¿Y qué dicen los grupos municipales, los alcaldes y las juntas vecinales del Partido Popular en esos territorios donde están ubicados o donde se pretende ubicar estos planes eólicos, estos parques eólicos? ¿Qué están diciendo? Sinceramente lo desconozco porque yo no he hablado con ellos, no soy portavoz del área, pero... Bien, me ha gustado ver en directo el debate entre PSOE y PP y
Y la verdad es que me da un poco de pena, con todo el respeto, porque os he escuchado con mucha atención, porque creo que esta cuestión relativa a los eólicos, a la energía, es lo suficientemente importante y lo suficientemente estructural para que se trabajase en una posición de consenso, porque esto define algunas líneas claves del futuro de las próximas décadas. Mario ha dicho un puñado de años, seguramente las próximas décadas. Y más allá de los dimes y diretes políticos, que es necesario ese debate, lógicamente, y tiene que existir, yo quiero poner el acento en algo que no se ha mencionado, y es precisamente toda la movilización de asociaciones, de vecinos, de juntas vecinales, y de muchas personas afectadas en relación a los eólicos. Y quiero recordar el lema, porque está relacionado con lo que decían mis compañeros de tertulia. Renovables sí, pero no así. Es decir, que la discusión no está tanto en si renovables sí o renovables no. Has mencionado tú la nuclear, yo creo que ni siquiera está encima de la mesa ese debate, o sea, que es desviarlo hacia otro lado. Creo que es muy importante que lo que se haga debería hacerse con un consenso más amplio, porque es una cuestión de fondo, y muy importante, cuando hay medidas que tienen un impacto muy significativo y muy profundo en los entornos donde se implantan, no deberían hacerse de espaldas a los afectados. Y si no tengo mal el dato, creo que se han presentado más de 1.200 alegaciones. O sea que abramos el debate, pero con responsabilidad, porque aquí se juega mucho. Cambiamos de asunto, si os parece. Voy a empezar por Mario, porque era el proponente de esto en el Parlamento de Cantabria. Pedíais, Mario, desde el Partido Socialista, que el gobierno, o preguntabais, perdón, al gobierno de Cantabria las medidas que iba a adoptar debido a la guerra de aranceles que hay ahora mismo en el mundo. Erais los proponentes, el Partido Socialista. Sí. La interpelación era sobre el plan de internacionalización, que es para 3 años, desde 2025 al 4 años, 2025, 26, 27, 28. El plan de internacionalización, la Consejería de Industria efectivamente lo aprobó creo que en el mes de febrero de este año 2025, o en el mes de marzo, pero luego, unas semanas después, como sabéis, no sé si fue el 3 de abril, no sé si lo recordáis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el tema de los aranceles que afectan a todo el comercio mundial, a toda la industria mundial. Entonces, lo que nosotros creemos es que a ese plan de internacionalización hay que adaptarle y que el gobierno de Cantabria tome medidas contra porque va a afectar a muchas de las empresas de Cantabria, que si nosotros ya nos hemos reunido con la COE, además sobre esos días, y si no es directamente una de las comunidades más afectadas, la industria de Cantabria, por los aranceles de Trump, sí de manera indirecta, porque al final nosotros vendemos productos, vendemos a Francia, a Alemania, a diversos países y a diversas industrias que a su vez comercian con Estados Unidos. Entonces, si no es de manera directa totalmente, sí de manera indirecta. Entonces, ¿qué medidas complementarias a las que ha tomado ya con el decreto, además, que se ha convalidado el otro día en el Congreso de los Diputados, ha tomado el del gobierno de Sánchez, del gobierno de España, con esos 14.000 millones de movilización que se han producido? ¿Qué medidas adicionales va a tomar el gobierno de Cantabria? Porque estamos viendo que otros gobiernos, y de todo color, otros gobiernos autonómicos, el gobierno de Asturias, el gobierno de Castilla y León, que además estuvo el señor Mañueco, el presidente, el pasado viernes en Cantabria, con la presidenta Buruaga, han tomado medidas adicionales. Y nosotros interpelábamos al consejero de Industria, el señor Arasti, en este caso mi compañera Ana Belén Álvarez, que es la portavoz en materia de Economía y de Industria, y es consejera del ramo. ¿Qué medidas complementarias va a tomar, o está tomando, o ha tomado ya la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria? ¿Por qué? Hombre, antes de presentar nosotros esto en el Parlamento, pues estamos al día, porque es nuestro trabajo ver qué medidas está tomando el gobierno, qué anuncios está haciendo y analizar todas estas cuestiones. Pero en la página web ni había ningún anuncio, como se han hecho en otras materias, en otros casos, no había absolutamente nada. Solo estaba colgado el plan de internacionalización, pero no estaban medidas en aranceles. Entonces, por ese camino iba la interpelación al señor Arasti. Hoy ha salido en los medios de comunicación que van a movilizar 5,6 millones de euros, sí. Pero que algunas de las materias no son por los aranceles, ya estaban previstas en el plan de internacionalización que nos hemos leído
de la primera página a la última, evidentemente, y ya estaban contempladas ahí, no son por los aranceles. Entonces lo que va a hacer el Partido Socialista es... no vamos a hacer una moción subsiguiente la semana que viene para que nos cuenten lo mismo que ayer, sino que vamos a pedir la comparecencia en comisión del consejero para que nos explique en qué consisten todas esas medidas que ha dicho que han tomado, que van a tomar. Sí, ayer yo creo que el final de toda la interpelación yo creo que es el buen resumen, que el Grupo Socialista en este caso, siguiendo la publicación en las páginas web oficiales, no ha encontrado más información y reconocía el consejero que quizás hay que revisar esa publicación porque no está actualizada. Pero eso no quiere decir que el trabajo no se haya hecho, no se esté en contacto con las empresas, sobre todo, que pueden ser las más afectadas y realmente se estén tomando medidas y se estén valorando otros escenarios. Y ello pues está avalado precisamente de los frutos de ese plan de internalización y de todas las medidas que el Gobierno de Cantabria desde el inicio de legislatura está tomando. Los datos así lo demuestran y también lo dijo el consejero de manera exacta. En 2023, el año de cambio de gobierno, Cantabria cerró las exportaciones con una caída 5 veces superior a la caída nacional. A cierre de 2024, ya con un año completo del Partido Popular, las exportaciones aumentaron 3 veces más que la media nacional. Y la balanza comercial, precisamente con Estados Unidos, que es en el foco en este caso de los aranceles, de lo que iba a ser lo que era una balanza negativa en 2023, ha sido una balanza positiva para las empresas de Cantabria. Ese es el camino y eso quiere decir que los planes, las medidas y los escenarios que se manejan por parte del Gobierno de Cantabria son por lo menos, no sé si los mejores, pero por lo menos son bastante más acertados que los que se tenían en el gobierno anterior. Kerwin, ¿se puede hacer algo desde Cantabria para paliar esta guerra arancelaria? Bueno, lo poco que conozco, no conozco tanto los pormenores del plan de internacionalización, sobre el papel al menos parece una buena iniciativa, ¿no? En el sentido de cómo podemos apoyar a las empresas cántabras vinculadas al mercado estadounidense en esta situación. Yo entiendo que lo que llevó el PSOE al Parlamento era una pregunta de seguimiento para ver qué resultados estaban dando estas medidas. En líneas generales, iniciativas políticas de este tipo necesitan un poco más de recorrido para que se las pueda evaluar o se puedan evaluar adecuadamente sus resultados, pero sí me parece pertinente, porque es algo que hacemos recurrentemente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santander, ir preguntando para fiscalizar y hacer un seguimiento exhaustivo de ello. Sobre la marcha, te digo, esto visto sobre el papel me parece una buena iniciativa, buscar nuevos mercados, apoyo directo, o sea, son vías que desde luego a mí sobre el papel no me parecen mal. Vamos a hacer un alto en el camino y luego te doy, si te parece, la palabra y nos metemos después en el asunto de las ambulancias, que me parece además muy interesante porque ha hecho el consejero César Pascual ayer declaraciones sobre cómo está el asunto. Venga, un alto en el camino y continuamos. Mix FM. ¿Sabías que un funcionario de prisiones cobra el primer año 1.800 euros al mes para luego superar ampliamente los 2.000? En la Academia Códice Cantabria hemos comenzado curso para preparar la oposición del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Más de 800 plazas ofertadas cada año en oposición libre, sin méritos. Plazo de matriculación abierto, un trabajo fijo para toda la vida te está esperando. Códice Cantabria, en la calle 3 de noviembre número 1, en el centro de Santander. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com.
¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. ¡Hey! Ya está aquí el Jump Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jump Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. 42 minutos por encima de la 1, le había quitado la palabra a Mario Iglesias, así que Mario te la devuelvo tras la pausa. Estábamos con el tema de aranceles. Es que como había la pausa y nos hemos metido en otro debate fuera de antena, ya se me ha ido. Los debates paralelos que a mí me parecen muy interesantes, más a veces que los que hacemos en antena. Antes lo que quería era puntualizar que nosotros llevamos una interpelación porque efectivamente nuestra labor como oposición es la labor de control al gobierno y de impulso al gobierno, ¿no? O sea, controlarlo y proponer medidas que puedan impulsar la labor política. Y si entonces en este caso nuestra labor ha sido de control al gobierno interpelando al señor consejero, y si no hubiera medidas, si no nos hubiera indicado que ha tomado medidas, aunque me parecen un poco laxas porque son medidas que ya estaban previstas antes de que los aranceles se aprobaran, porque el plan de internalización, si no lo han modificado, es que los aranceles todavía no los había anunciado el señor Trump cuando se aprobó el plan de internalización. Entonces, pues haríamos una moción el pleno que viene presentando nuestras propuestas, que evidentemente las tenemos. En este caso, como el señor consejero hoy en los medios ha salido que tiene una serie de propuestas, pues antes de nada queremos que nos las explique pues con tiempo, con lo que significa una comisión, que no es lo mismo que los 10 minutos que tienes en el pleno para ese debate, sino en una comisión con largo y tendido nos explique al pormenor cada una de las propuestas que va a explicar. Y en función de si eso nos parece correcto o no nos parece correcto, nosotros tenemos otras propuestas, pues ahí se las haremos saber. Ayer Comisiones Obreras pedía, no es la primera vez, que el servicio de ambulancias volviese a la gestión pública. Por eso, yo ya os adelanté que quería hablar de ello. Después, ya habiendo decidido el tema, César Pascual, a preguntas de los periodistas sobre cómo está el estado del informe que se iba a hacer respecto a las ambulancias para una posible sanción, para para quitar el contrato y volverla a sacar, nos decía que se está terminando ya ese expediente, que posiblemente, si no recuerdo mal, esta semana, Miguel Ángel, o la que viene va a estar. Sí, así lo he manifestado. Déjame hacer un paréntesis para los oyentes. No es tan fácil cancelar un contrato de la administración en vigor. No, es yo creo que de lo más complicado que puedes hacer, porque además tienes en todo momento que garantizar que el servicio se va a prestar, porque los ciudadanos tienen derecho y tienes que garantizar. Y más un servicio como este. Como el de ambulancias, efectivamente. Pero se me ha levantado rápidamente el dedo a decirte que no, porque decías que Comisiones Obreras pide que vuelva a ser de gestión directa. No, porque nunca ha sido de gestión directa. Que en sea Cantabria, por primera vez.
que nunca ha sido, yo creo que es un matiz importante, en Cantabria nunca ha sido de gestión directa y ha funcionado relativamente bien. Estamos hablando de un servicio que el gobierno anterior dejó unos pliegos que se dividía en 2 lotes. Estamos hablando del transporte urgente y del transporte programado. Para que todo el mundo lo entienda, cuando tú tienes una urgencia y tienes que llamar a una ambulancia, no es en cuestión, no hay ningún problema, no se está acreditando ningún problema. Estamos hablando de aquel cuando para transportar a pacientes a rehabilitación, para cuando le dan de alta en un hospital y no puede ir por sus propios medios a su domicilio y tiene que llevarle una ambulancia a su casa. Ese es donde se están encontrando problemas. Y que a diferencia que lo que ocurría anteriormente con el anterior gobierno y la anterior adjudicataria, que también hubo problemas, es vigilarlo, monitorizarlo, requerir a la empresa para que cumpla en el caso que se trate de incumplimientos, abrir expedientes sancionadores y cuando ya se estima que puede haber una causa suficiente porque esos incumplimientos pueden ser ya bastantes, armar un expediente jurídico. Y tú lo apuntabas muy bien, yo creo que es de lo más difícil que puedes hacer un contrato en vigor, acreditar con el pliego en la mano que hay un incumplimiento para resolver el mismo, y que evidentemente siempre este tipo de actuaciones tienen un recorrido judicial porque la empresa a la que le quitas el contrato, por así decirlo, no está de acuerdo, pues se eterniza ese procedimiento y hay que armarlo muy bien para que luego el juzgador no te desarme esa resolución de contrato, encima tengas que indemnizar a la empresa. Y mientras tanto, mientras armas ese expediente porque crees que tienes causas suficientes para la empresa rescindir el contrato, ir preparando el plan B, ¿vale? Yo hoy te rescindo, pero hoy mismo tiene que haber otra empresa que se haga cargo de ese transporte porque los ciudadanos tienen que tener garantizado en todo momento que ese servicio se presta y en las mejores condiciones. Yo entiendo que es un marrón porque, por un lado, evidentemente, tienes que dar los pasos jurídicos con máxima cautela, pero por otro lado, el ciudadano no entiende el servicio que tenemos de ambulancias. Yo entiendo que es un marrón ahí para César Pascual, Kerwin. Sí, yo creo que César Pascual podría levantar el teléfono y ponerse en contacto con Gema Igual, que no solamente es experta en privatizaciones, sino que además es experta en gestionar de manera pésima las propias privatizaciones. Claro que es difícil rescindir un contrato de esta naturaleza por su envergadura, por lo que implica, por el tema de los trabajadores, por muchas cuestiones. Pero si se motiva, si ha habido una fiscalización, los informes de fiscalización se han presentado, se acredita los incumplimientos de la otra parte, se motiva. Luego, evidentemente, se puede abrir un proceso y demás, pero pueden pasar 2 cosas. Uno, lo que le pasa al Ayuntamiento de Santander con el contrato de basuras, que siguen cayendo las sentencias, que siempre dan la razón a la empresa porque no se había hecho la fiscalización, ni se había motivado la rescisión unilateral de ese contrato, o si se acredita adecuadamente, y parece, no lo sé, que en el caso de la externalización o de la privatización o la gestión privada del servicio de transporte sanitario en Cantabria, hay razones para ello, y digo parece porque no sé qué más tiene que pasar para que se avance en esa dirección. Nosotros decimos, Izquierda Unida lo tiene clarísimo, gestión directa, de manera prioritaria en el conjunto de los servicios públicos básicos. Ahora bien, no somos dogmáticos. En algunas situaciones no queda de otra, por el tamaño de la administración, lo que supondría en términos de recursos humanos, en términos de recursos materiales, se recurre a una externalización. Pero si ese modelo de externalización se demuestra fallido, no sé por qué seguimos persistiendo en ello. No sé qué más tiene que pasar. Este problema, ya con Ambu Ibérica... anterior adjudicataria, lo digo para... Siempre ya sabéis que hago muchos paréntesis para los oyentes. Y nosotros nos reunimos con los trabajadores y trabajadoras del servicio. Estuvimos en una reunión en la que participó además Enar Moreno, la diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, que fue la responsable de que se recuperara para la gestión directa el mismo servicio en La Rioja, porque estaba dando el mismo problema. Pero no solamente ahí, también en Navarra se ha recuperado para gestión directa por la misma circunstancia. En Baleares lo mismo. No sé ¿qué problema hay en plantearse esto en serio como una verdadera posibilidad para dar una solución? Porque al final de la cadena, que debería ser el principio, está el conjunto de la ciudadanía que necesita un buen servicio público y más un servicio de esta naturaleza. Y no voy a entrar, que quizás en una segunda ronda puedo hablar de ello, de las 2 realidades, el urgente y el programado, y los problemas que están generando por sus distintos ámbitos. Bueno, pues yo creo que Kerwin me ha pisado un poco para la próxima me preguntas a mí primero. Vale, tomo nota. Cuando volvamos al Parlamento de Cantabria verás que...
me ha pisado un poco varias cosas. Bueno, nosotros en ese sentido, las circunstancias yo creo que ya las han relatado ellos dos, incluso tú en la exposición del tema, las circunstancias en las que está pues el servicio de transporte ordinario pues es el que es. Tampoco lleva ya un tiempo así y lo oímos las noticias de vez en cuando, ¿no? Entonces, nosotros estamos de acuerdo con la posibilidad de la internalización. Ya se planteó en la legislatura pasada, últimos de la legislatura pasada, nosotros gestionábamos la Consejería de Sanidad, ya lo propusimos que fuera un servicio público. Es un servicio público más y como otros es internalizado, pues creemos que también puede funcionar y estamos muy atentos, lo ha mencionado Kerwin, a Navarra porque acaba de iniciar el proceso de internalización de las ambulancias, de la gestión del transporte de las ambulancias. Entonces, como lo que funciona en otros sitios, a lo mejor lo podemos replicar aquí con las circunstancias, cada uno tiene sus circunstancias particulares, pero Navarra es una comunidad también uniprovincial, una comunidad pequeñita, un poquito más grande que nosotros, con un poco más de población que nosotros, pero bueno, pueden ser unas circunstancias similares. Entonces estamos muy atentos a ver cómo va funcionando todo ese proceso, que es cierto lo que decía Miguel Ángel, que aquí nunca ha sido interno, pero es una posibilidad visto que la otra no está funcionando hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver qué pasa con estos lugares donde me parece que en Islas Baleares también está funcionando. Sí, Y luego cuando tú externalizas un servicio y los que llevamos ya tiene un tiempo en la administración, en este caso Miguel Ángel, que además profesionalmente se dedica a ello, es que es importante tener muy bien especificados todos los pliegos técnicos y los pliegos administrativos, porque luego te vas encontrando con situaciones que a lo mejor no tenías previstas y poco a poco, pues esto es como ensayo-error, ¿no? Muchas veces. Pero nuestra política y nuestra propuesta, y no de ahora, sino ya desde la legislatura pasada, es la internalización del servicio de ambulancia. Insisto, quiero decir antes de que empiece a disparar Miguel Ángel, que no es fácil, ¿eh? O sea, que es una tarea complicada, que puede generar problemas, pero teniendo en cuenta todo esto, es motivo más que suficiente para ponerse a trabajar a toda leche. Pues yo sí que quería apuntar que precisamente, yendo muy parejos los discursos, sí que valoro como más responsable precisamente el de Kerwin que el de Mario, lo siento Mario, pero precisamente porque está teniendo en cuenta una realidad y es, por ejemplo, entre otras cuestiones, el tamaño en este caso sería el Servicio Cántabro de Salud para poder atender. Y yo sí que quiero puntualizar que haya un problema concreto en este caso, como es ahora desde hace unos meses, con una adjudicataria no quiere decir que el modelo no funcione. Lleva un tiempo, previamente tampoco funcionaba del todo bien. Desde que el Servicio Cántabro de Salud es Servicio Cántabro de Salud y lleva el mismo modelo y ha funcionado bien, con un problema con una adjudicataria no quiere decir que el modelo no funcione. Y precisamente sí que te compro el discurso, Mario, de mirar otras comunidades autónomas. Tú hablas de Navarra. Hablemos de La Rioja, del caos económico que ha sido la internalización que se ha producido hace un par de años con la nueva empresa pública que han creado. Hablemos de Baleares, donde me lo he traído, que no suelo traer, pero precisamente teniendo los datos, gracias a la internalización del servicio en Baleares no ha mejorado el servicio ni ha sido más eficiente y se ha incrementado un 54% casi el coste del transporte urgente y un 13% ha incrementado el coste del servicio de ambulancias programado. A ello, además, han destinado para la compra de las ambulancias 9 millones de fondos europeos que podían haber destinado a otros proyectos para su comunidad autónoma y se han dedicado a las ambulancias. Precisamente que ahora, hasta donde se está poniendo problemas porque no se está entendiendo como justificable ese gasto en esa compra de ambulancias. Por lo tanto, no es todo maravilloso, está suponiendo un mayor gasto de todos los ciudadanos que pagan a través de sus impuestos para no mejorar el servicio. Es que ahí está la gestión. Esa es propuesta de internalización. Y sí que la pasada legislatura, que no se llevó a cabo, el Partido Socialista planteó un estudio de internalización del servicio y ese estudio no había por dónde cogerlo. No tenía en cuenta las categorías profesionales precisamente de los profesionales que iban a trabajar ahí. No había una estructura clara, los datos no eran reales y evidentemente para nosotros, y una vez analizado ese estudio, solo había dos cosas ciertas y verídicas y además coherentes con los datos reales en ese estudio. Que había dos cargos directivos muy bien remunerados. En todos los estudios, lo único solvente del mismo estudio, porque el otro no había por dónde coger los datos económicos que se habían plasmado en él. Tenéis medio minuto cada uno, porque si no se os echa el tiempo encima. Muy rápido, solamente por continuar con la intervención de Miguel Ángel. Lógicamente,
Asumir un proceso de internalización, en este caso, requiere una inversión y un esfuerzo, y luego un rodaje. Pero es que es evidente. Por eso, cuanto antes empiece y antes se tome en serio esta cuestión, mejor irá, pero hay que tomar la decisión política. Y no es que el modelo ponga en cuestión el modelo por los sucesos más recientes. Es que yo me acuerdo haber estado reunido hace 3 o 4 años con trabajadores de UGT, de comisiones, por los problemas que tenían con Ambuibérica. No es una concesionaria puntual de una parte del servicio. Es que llevamos tiempo con esto. Si cada vez que sale una noticia relacionada con el transporte sanitario, no es positiva, más en algo sensible. Mario. Mira, yo creo que oídas las dos partes, oídas las parte de los trabajadores, que es el que viven o sufren esta situación todos los días, y oída la parte de los pacientes, que son los más importantes, porque estaremos todos de acuerdo en que esto es por la... Sí, y más en materia sanitaria. Nosotros entendemos que la internalización es la más procedente, vista que la externalización ya vemos cómo funciona, no de ahora, sino desde hace años, porque no es un problema de este contrato puntual. Puede haber algunos problemas añadidos, pero no es un problema de ahora. Esta situación viene de hace tiempo. Entonces, nosotros que apostamos por los servicios públicos, apostamos por esa internalización, oídas las dos partes. No sé si Miguel Ángel se ha reunido con colectivos de pacientes o con los colectivos de trabajadores, porque ya le digo yo que los trabajadores tienen serios problemas para reunirse con el señor César Pascual, porque solo atiende a un colectivo, y si no, podemos escuchar a los colectivos de enfermeras, a los colectivos de prácticamente todos los sindicatos que no sean el sindicato médico, que evidentemente al sindicato médico hay que tenerle en cuenta, porque los médicos es una parte importantísima, lógicamente, de la sanidad, pero no solo ellos. Y por eso, la semana que viene o la siguiente vamos a llevar también propuestas en materia de sanidad y en materia de personal sanitario. Las mismas que ya se han abordado hace un mes. ¿U otras? La misma, que la he visto, ya la he visto. Hay otras que no hemos registrado todavía, ya te lo contaré mañana. A ver si te voy a enseñar las cartas antes de tiempo. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre. Kerwin, muchísimas gracias como siempre. Un verdadero placer. Nosotros, venga, un alto en el camino y las dos ya están aquí, así que nos tendremos que ir despidiendo.